Presidente, muchas gracias. Cuando la semana pasada miraba la convocatoria de este debate, denominado Situación Actual de la Seguridad Nacional en Colombia, pues yo estaba convencido que se trataba de eso, de un debate sobre las preocupaciones que a todos nos asisten, a todos los colombianos y desde luego en este Congreso a todos los partidos. Pero cuando hoy escuchaba al citante, me encuentro claramente con que es un debate contra el ministro de Defensa, un debate con fines electorales a 13, 15 días de las elecciones, contra un ministro que lucha contra una herencia nefasta que recibió este gobierno sobre la situación de seguridad o inseguridad en Colombia. Y veía inclusive algunas preguntas en el cuestionario que si el gobierno le diera respuesta tal como las pretenden, pues le harían un daño muy grande al interés superior de la defensa nacional, de la soberanía, la seguridad nacional. Inclusive, por algunos momentos piensa uno que fueron redactadas por la dictadura de Venezuela, que cuánto se gasta pues un ataque desde Venezuela a la casa de Nariño y cosas de esas que hasta escozor producen. Y señalando al gobierno de algo que nunca se le puede señalar. Si algo ha tenido el presidente Duque frente al problema de Venezuela, es que ha reiterado que mantiene Colombia, su gobierno, la tradición no belicista, y ha utilizado, a pesar de todas las agresiones que ha recibido, ha utilizado las acciones o la respuesta diplomática. Pero sí, pues escuchábamos desde luego ese manejo habilidoso de la información y las cifras, inclusive tergiversando cifras. Y aquí se decía que, por ejemplo, en el gobierno Santos hubo un desescalamiento de la amenaza de Venezuela. Claro que eso es cierto, porque es que el dictador estuvo muy agradecido con el expresidente Santos cuando salió a apoyarlo en momentos difíciles, cuando se robó una de las elecciones, y uno de los presidentes que salió a apoyarlo fue el nuestro entonces, presidente Santos. Pero además el dictador también muy agradecido porque Santos adelantaba una negociación, unos diálogos con los terroristas colombianos que él ha protegido y que sigue protegiendo allá. Entonces ese desescalamiento de la amenaza de Venezuela pues tiene una lógica y un contexto, de manera que aquí escuchábamos eso. Igualmente, recriminar a un ministro por la salida de unos oficiales, por Dios, unos oficiales que está dentro de la potestad discrecional del gobierno cambiar a los oficiales que son de libre nombramiento y remoción, si se quiere. Pero nunca escuché yo, por ejemplo, aquí en esta plenaria o en alguna instancia del Congreso, hablar de lo que se denunció en un momento en el gobierno Santos cuando despidieron a unos oficiales, recuerden ustedes, por el simple hecho de que sus familiares en las redes sociales criticaban las negociaciones de La Habana. Salieron 35 coroneles de las diferentes fuerzas por esa razón. Desde luego el gobierno en aquella época decía que ese no era el motivo, pero los oficiales claramente recibieron la información interna de que por ello lo sacaron, y nunca aquí se dijo nada, porque muy buenos oficiales salieron en ese momento por esa razón, porque repito, sus familiares, a quienes les vigilaban sus comunicaciones privadas, estaban criticando con razón lo que se hacía, o mejor, las negociaciones de La Habana. Se habló aquí también, en esa desilvanada, en ese desilvanado ataque contra el ministro de Defensa, de los escándalos de corrupción en la fuerza pública o en el ministerio. Nunca se oyó aquí
a quien criticaba esto de los negocios, recuerden ustedes, de los helicópteros en la época del expresidente Santos, ni de las famosas pistolas de la policía, que entre otras cosas, debo decir, no tengo ni idea qué ocurrió finalmente con esa investigación y tantos escándalos que hubo allí por el manejo de los recursos en el Ministerio de Defensa de aquella oportunidad. Pero sí, se viene a culpar al ministro de Defensa, repito, de los males recibidos, porque nosotros le advertimos aquí que era una bomba de tiempo la que estaba dejando el gobierno anterior con esos acuerdos. El presidente Duque recibió un país con grandes amenazas. Siguiente, señor presidente. Señor senador. Sí, yo miro que revisen y comparen los tiempos con las intervenciones anteriores. Y se habla de un fracaso. Claro que el fracaso es ese acuerdo de La Habana. Y aquí hay muchas cosas que van en dirección a la situación que está viviendo hoy, además de esa nefasta herencia que recibió este gobierno. El narcotráfico, ya aquí hemos hablado hasta la saciedad de los cultivos, del microtráfico y de la corrupción. Oígase bien, hay encuestas que dicen que uno de los motivos o de los principales insumos de la violencia en Colombia es la corrupción, aquella corrupción en la salud, lo de Odebrecht, en la ESAP, en tantas instituciones que en el gobierno anterior hubo esa corrupción rampante que nos trajo también la violencia, que hoy se critica aquí por parte de quienes citaron un debate, no con la preocupación de la inseguridad nacional, que a todos nos preocupa. Se hablaba aquí de los asesinatos de líderes, de dirigentes políticos. Claro, a nuestro partido, seguramente por ser partido de gobierno, le han asesinado candidatos, están amenazados, nos han atentado contra las instalaciones de las sedes políticas nuestras. Es preocupación de todos. Pero aquí ha habido otra cosa, es un debate de control político, desde luego, pero más con fines electorales. Y seguramente, ojalá no, termina en una moción de censura porque es la moda. Ahora la moción de censura la convirtieron en una herramienta electoral. Primero hacen un debate, después convocan la moción para repetir el debate y desgastar al Congreso y al país en este tipo de circunstancias, habiendo tantos problemas graves que tiene el país y de los cuales no se ha preocupado, como por ejemplo los debates de la salud que deben hacerse en algún momento, y repito, los de corrupción en tantas instituciones, que hay que hacer ese debate en cualquier momento aquí en estas instancias. Entonces, la seguridad nacional que ha propuesto este gobierno, el presidente Duque, ha sido un fortalecimiento de la legitimidad estatal. La seguridad nacional que por primera vez, oígase bien, convierte este gobierno por primera vez el agua, la biodiversidad y el medio ambiente en un asunto de seguridad, del cual a muchos no les preocupa, pero a este gobierno sí le ha preocupado. Pero entonces, este debate, repito, señor presidente, no tenía otro objetivo, veníamos preparados para escuchar unas intervenciones, por lo menos del citante, sobre problemas serios de inseguridad y sobre todo propuestas de cómo salir de esta situación que nos dejaron y que callaron y que ayudaron, contribuyeron a que el país lo recibiera este gobierno con esa herencia nefasta del acuerdo ese mal hecho. Porque ¿qué pasa con aquellos que tanto hemos mencionado, los del video, alias Márquez, Santrich, El Paisa, Romaña y tantos y tantos y tantos que hay en la criminalidad y que supuestamente estaban cobijados por el acuerdo que firmó el expresidente del Nobel con esta organización criminal? Entonces, que hagamos un debate de fondo sobre la seguridad, estamos listos a hacerle, pero no un debate electoral buscando réditos porque ya se aproximan unas elecciones. Muchas gracias, señor presidente.